Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Manuel Pérez Manríquez y mi compañero Sebastián Maldonado Mellado. El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación número 2, generación, propagación y recepción de señales radioeléctricas. Para empezar, voy a mencionar qué contiene el presente informe. Vamos a tratar lo que son las ondas electromagnéticas, la ley de Maxwell, manifestación de una onda electromagnética, arreglos de antena y una propuesta de caso, un caso práctico. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre la energía eléctrica. La energía eléctrica se encuentra en todos los lugares, nos acompaña en todas nuestras actividades diarias. Por eso es fundamental actualmente para nuestra sociedad. Para entender y profundizar en este tema, vamos a ocupar la misma palabra que es electromagnetismo y la vamos a separar. Y vamos a encontrar lo que tenemos electromagnetismo. Acá hay dos campos asociados, el campo electrónico y el campo magnético. El campo eléctrico son todos aquellos que se originan cuando existe diferencia de tensión eléctrica. En cambio, el campo magnético se origina en las corrientes eléctricas que pasan a través de los cables. Los campos electromagnéticos son la combinación de ambos. Los campos electromagnéticos se encuentran en todas partes, por ejemplo, la luz. Estas las podemos ver en cualquier lugar. Estamos rodeados de ondas electromagnéticas. También encontramos en la naturaleza, por ejemplo, el campo electromagnético de la Tierra o la luz del Sol. En la vida diaria se han aprovechado las cualidades de los campos electromagnéticos y han surgido distintos usos, como hablar por celular, escuchar radio, usar el secador de pelo o ver la televisión. La onda electromagnética podemos encontrar distintos tipos de radio, existiendo desde el tamaño de edificios hasta ser tan pequeñas como núcleo atómico. También encontramos que la onda electromagnética puede ser en distintas frecuencias y también en distintas temperaturas, teniendo desde 1 Kelvin hasta los 10 millones de Kelvin. Podemos encontrar en lo que es onda electromagnética también las bandas de radiocomunicaciones, teniendo las más conocidas como la VHF y UHF. En esta también existen distintas frecuencias, desde los 30 kHz hasta los 300 GHz. Las ondas electromagnéticas están formadas por la variación de campos eléctricos y magnéticos, que son perpendiculares entre sí, a la dirección de propagación, en los cuales la longitud de onda y frecuencia están relacionadas a través de c o velocidad de la luz. Para profundizar más de este tema, voy a hablar sobre James Clerk Maxwell. ¿Ya? Él en el año 1865 publicó un artículo titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético. En esta teoría aparecieron 20 fórmulas, 20 ecuaciones, hoy reducidas a 4. Una de las mayores revoluciones de la humanidad, teniendo una transformación en todos los niveles sobre lo que era electricidad. Maxwell predijo que era posible propagar ondas por el espacio libre utilizando descargas eléctricas. Con una gran intuición sobresaliente, vio el concepto de campo una herramienta fundamental para llevar a un nivel más allá la idea de electricidad y magnetismo. Apoyado en esta sorprendente simetría entre electricidad y magnetismo, y con la ayuda de los desarrollos teóricos por la ley de Ampère, Gauss, Faraday, junto al concepto de campo, Maxwell da un desarrollo unificado al electromagnetismo.
La solución de sus ecuaciones era una onda de electricidad y magnetismo, una onda que se autosustentaba en el espacio. El concepto de campo es fundamental para los radioenlaces. Maxwell decía que una magnitud que puede tomar un valor en el espacio en ausencia de los cuerpos, los campos se propagan desde la fuente hacia su entorno. Por ejemplo, si llega una partícula, ese campo es el campo que actúa sobre ella y no la fuente del campo. La divergencia para el campo magnético es cero. Esto se refiere que no hay fuentes de campo magnético, toda línea de fuerza vuelve y se cierra sobre sí misma. Para explicar de qué manera se manifiesta una onda electromagnética, vamos a identificar los casos en el que se transmite una señal y el caso de recibir una señal. Además vamos a entender el concepto de cada uno de ellos, tanto de transmisión como de recepción. Luego de que Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas, se presentó la importante cuestión de cómo generarlas. Hertz fue uno de los primeros que estudió este problema y lo resolvió. Para ello desarrolló un formalismo matemático, con el cual pudo encontrar las características de esta onda a partir de las ecuaciones de Maxwell, en la cual se desprendió la predicción de que si una partícula eléctricamente cargada se mueve de forma acelerada, esta a su vez va a producir una onda electromagnética. Para ello, vamos a entender el funcionamiento de una onda electromagnética, en este caso a través de una onda emisora. Cuando una corriente eléctrica se establece a lo largo de un cable, esta está moviendo partículas cargadas. Sin embargo, no siempre ocurre que estas partículas se aceleran. Una partícula experimenta una aceleración cuando su velocidad cambia al transcurrir el tiempo. En consecuencia, solamente en una corriente eléctrica que varía al transcurrir el tiempo, partículas se aceleran. Esto sucede, por ejemplo, por la corriente alterna. Vamos a suponer que con una varilla metálica se conecta a una fuente de corriente alterna. Los electrones que circulan por la varilla llegarán a su extremo y estas van a regresar, por lo cual su velocidad cambia y esta hace que se acelere. Por lo cual, estas van a emitir onda electromagnética y, por ende, esta onda emitirá a la misma frecuencia de los electrones que oscilan en la varilla. En este caso, podemos ver que la varilla es la antena. Vamos a hablar de la antena receptora y de qué es lo que le ocurre cuando le llega una onda electromagnética. Cuando a una varilla le llega una onda electromagnética, a esta se le introduce una corriente eléctrica que tiene las mismas frecuencias que de la onda incidente. ¿Por qué el dispositivo se puede llamar una antena receptora? Con solo la condición de que ésta sea capaz de transformar una onda electromagnética en una corriente eléctrica y la pueda disolver. Tanto la antena receptora como la emisora funcionan con las mismas características. Las propiedades direccionales de la recepción de la antena receptora son las mismas que si funcionara como emisora. Otro punto a considerar es que las antenas receptoras deben ser muy direccionales, pues deben ser capaces de captar la señal de emisión que viene en una dirección determinada. Bueno, a veces podemos diferenciar que las antenas emisoras tienen una forma geométrica diferente a la antena receptora. Vamos a hablar de lo que sería el arreglo de antenas. Bueno, ¿qué es? Es un conjunto de antenas simples unidos bajo ciertas condiciones, generalmente iguales y orientadas en la misma dirección, las cuales son acomodadas en una disposición física determinada y relativamente cercanas una a otra. El arreglo de antena isotópica. Sabemos que la antena isotópica es una antena ideal. ¿Por qué? Porque es utópica, que irradia la misma intensidad de radiación en todas sus direcciones del espacio, por lo cual se considera como referencia para definir los parámetros de antenas reales. En el presente ejemplo se consideran dos fuentes puntuales, en este caso antena isotópica, separadas a una distancia representada con la letra D, y la otra, la cual determina la figura. En este caso podemos identificar que ambas están ubicadas de forma paralela y están apuntando hacia la forma B. Bueno, ahora vamos a pasar al arreglo planal. El arreglo planal, y para establecer un arreglo planal se deben ubicar los distintos dispositivos de emisión en un territorio plano y en un conjunto de antenas de forma rectangular, como en el siguiente ejemplo.
donde podemos ver que los distintos dispositivos ubicados de manera rectangular están emitiendo una señal y ambas están apuntando hacia una misma. Podemos ver que estas figuras se ubican una al lado de la otra a la misma distancia y forman un rectángulo. También tenemos el arreglo de antenas llamado Cruz de Mills, en el cual podemos visualizar que se considera un arreglo de antena estilo Cruz-Mill cuando ésta establece una disposición física de las antenas colocadas perpendicularmente. Podemos ver en el gesto mostrado que las formas miradas desde arriba se ven como una cruz. Luego tenemos el arreglo de antena circular, en el cual podemos ver que este arreglo se denomina de esta manera. ¿Por qué? Porque podemos ver que estas se forman de una manera circular y entregan una mayor directividad y además una alta potencia de optimización de energía. También vemos en la fotografía que estas posiciones en una antena circular se van a obtener múltiples beneficios para su transmisión debido a que estas apuntan a nivel de 360 grados. Bueno, vamos a hablar ahora de los puntos clave a la hora de realizar un arreglo de antena. Debemos identificar, por ejemplo, la altura. ¿Por qué? Porque esta es el área de servicio y altura donde se sitúa el centro de emisión. Los niveles de señal son sumamente necesarios y importantes a la hora de diseñar un sistema radiante, así como su entorno que lo rodea. Al mismo tiempo, tenemos que identificar que sean del mismo tipo de antena. Aunque no es sumamente indispensable, es sumamente recomendable que las antenas sean del mismo tipo. Luego tenemos el tercer punto como el manejo de frecuencia. Los arreglos y manejos de frecuencia deben ser sumamente longitudinales de onda. ¿Para qué? Para que éstas se puedan manipular, por en el caso de que se requiera un cambio de estas. Bueno, ahora vamos a pasar a la propuesta del caso. El cálculo de antenas. Vamos a empezar por hablar del problema. En una empresa de productos de seguridad ubicada en el barrio industrial de Coquimbo, se requiere la instalación de una antena base para la red de datos y una sucursal ubicada en el centro de La Serena, por lo cual se necesita saber cuál es la pérdida de trayectoria teniendo en cuenta que el enlace tiene una frecuencia cortada de 8 GHz y se encuentra ubicado a puntos de 5.7 km. Bueno, para primero tenemos que hacer el cálculo, en el cual se pide 20 logaritmos partido en 4pi por 10 elevado a 6, 10 elevado a 3, dividido en 3 por 10 elevado a 8. Luego tenemos el cálculo de 20 logaritmos más la frecuencia, en este caso sería 8000 MHz, los 8 GB, luego transformado a omega, y luego tenemos más los 20 logaritmos de los kilómetros, en este caso serían 5.7. El resultado de la primera sería 32,4 más 20 logaritmos de 8000 MHz más 20 logaritmos de 5.7, que sería el kilómetro. Luego tenemos 32,4 más el resultado del logaritmo de los GHz, en este caso sería 78,06 más el resultado del logaritmo del kilómetro, en este caso sería 15,1. Y podemos ver que el resultado nos da 125,56 dB, el cual ese sería la pérdida de espacio libre que tendría al establecer enlace de radioenlace con una frecuencia de 8 GHz representada en 8000 MHz de una distancia de 5.7 km. Como conclusión, logramos identificar que los distintos aportes de los físicos a través del tiempo han sido de gran ayuda, tanto como para la sociedad como para los ingenieros en telecomunicaciones, ya que nos han entregado herramientas para poder identificar errores y problemas comúnmente que nos llegan el día a día en el trabajo. Las leyes tanto de Maxwell como Hertz, los cuales nos ayudan a identificar problemas con los radioenlaces, hasta los nuevos posicionamientos del arreglo de antena. Concluimos que también que este trabajo ha sido de gran ayuda, ya que el día de mañana, cuando nos enfrentemos a distintos problemas en el trabajo, vamos a estar mucho más preparados gracias a la información que hemos buscado el día de hoy